Buen día para todos. Con este video vamos a mostrar el procedimiento para modelar esta cuchara con operaciones de superficie. Para iniciar vamos a dibujar el croquis de la parte inferior de la cuchara. Vamos a dibujar esta forma que tenemos acá utilizando simplemente arcos para llevar la forma de la parte de abajo de la cuchara. Listo, entonces vamos a iniciar. Voy a pasarme para SolidWorks y voy a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo va a ser de pieza. Luego lo que voy a hacer es que voy a crear un croquis en el plano alzado. Selecciono el plano alzado y creo un nuevo croquis. Voy a iniciar con un arco de 44 de radio y para esto voy a utilizar un arco 3 puntos. Voy a venirme acá, selecciono arco 3 puntos y voy a iniciar desde el punto de origen hasta una posición similar a la que se ve en el plano, y luego voy a acotar ese arco. Ya tengo mi arco definido. Luego voy a trazar un arco que tiene un radio de 20 milímetros. Entonces voy a trazar, en este caso con un arco tangente, un arco en esta posición. Y voy a ir a acotar ese arco inmediatamente y le voy a poner 20. Luego de eso, entonces voy a trazar un arco que va en la parte inferior de la cuchara y es como el mango de la cuchara, y va a ser un arco con un radio de 500 milímetros. Entonces voy a trazar nuevamente un arco tangente, voy a parar acá y voy a darle más o menos la forma a ese arco. Voy a acotar ese radio para que me quede 500 milímetros. Luego de eso voy a agregar estas dimensiones de 54, 12 y 84. Entonces voy a trazar, a generar una cota desde este punto hasta este punto de 54. Luego de este punto hasta este, que queden de esta forma diagonal, de 12. Y luego desde este punto hasta este punto de 84. Listo, entonces acá tenemos ubicado nuestro croquis, pero él todavía no está definido. Necesitamos que ese croquis quede completamente definido. Para que se termine de definir necesitamos agregar esta medida de 143,5. entonces voy a generar una cota de este punto hasta este punto de 143,5. Listo, entonces hasta este punto podríamos decir que ya hemos terminado el croquis, pero nos falta realizar un punto, o digámoslo así, un punto guía para mirar en qué punto están ubicadas las secciones que se están mostrando en esta parte. Entonces miren que por acá estamos mostrando unas secciones y tenemos unos cortes, el corte AR, el corte AT y el corte AV. Listo, entonces en esos puntos nosotros vamos a tener que crear unos planos, y lo que vamos a hacer entonces es crear como una seña que nos indique dónde debemos crear esos planos. Entonces voy a iniciar creando una línea en este punto
esa línea la voy a volver constructiva y voy a mirar a qué distancia está creada ese corte, que es la línea que estoy dibujando acá. Entonces vemos que ese corte está creado a 22,5 de este centro, de este radio, y pues ya sabemos que este radio es de 10, entonces simplemente le sumamos 10 a 22,5, entonces nos va a dar 32,5. Entonces voy a tomar una cota desde esta línea hasta este punto de 32,5. Luego de eso voy a crear otra línea más o menos, voy a volverla a crear porque se me restringió con este punto, a crearla más o menos por acá, y voy a mirar a qué distancia está generada. Entonces acá tenemos el corte AR y acá está el corte AT. Ese corte AT está a 31,42 del corte AR. Entonces voy a ir a cota, voy a seleccionar esta con esta y le voy a poner la dimensión que es 31,42. Voy a volver esa línea constructiva, entonces la selecciono y la vuelvo para construcción. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a crear una tercera línea de corte que está ubicada por acá y está ubicada a 105 milímetros del corte AR. Entonces voy a venir acá y voy a trazar una línea en este punto y va a tener una dimensión con respecto a esta de 105. Listo. Posterior a eso, entonces vamos a convertirla en construcción y ahí nos va a quedar. Finalmente tenemos que hacer algo importante y es crear una última línea que nos va a definir esta sección de acá. Tenemos creada una línea que nos define, un arco que nos define esta parte, tenemos otro que nos define esta parte y tenemos esta que nos define su distancia hasta acá. Pero necesitamos en este momento crear una línea, simplemente una línea recta que vaya desde este punto hasta este punto. En un momento se van a dar cuenta para qué necesitamos esa línea. Listo. Entonces hasta ahí dejamos el croquis, vamos a finalizarlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear los planos en estas líneas que tenemos acá especificadas. Entonces para crear un plano vamos a ir a la pestaña operaciones y voy a ir a seleccionar el botón donde dice geometría de referencia. Luego acá voy a seleccionar un plano y en este momento voy a seleccionar un plano de referencia que será en este caso el plano de vista lateral. Entonces selecciono vista lateral y luego selecciono el punto donde está la primera línea, selecciono y le doy a aplicar. Luego hago lo mismo con el siguiente plano como ese de referencia y selecciono este punto de la siguiente línea. Y finalmente hago lo mismo con el tercer plano, ya tengo este de referencia, simplemente seleccionar este punto y le doy a aplicar. Listo, entonces ahí ya tenemos creados nuestros tres planos, que es donde vamos a crear estas secciones que tenemos acá. Listo, simplemente vamos a crear unos arcos. Entonces para hacer eso, simplemente me voy a venir a este plano y voy a crear un croquis en este plano. Con la tecla espacio voy a buscar para verlo desde la vista frontal y voy a utilizar un arco 3 puntos para trazar el arco que me están pidiendo. En este caso es un arco con radio de 30 milímetros. Luego con corte inteligente y pongo la medida. Listo. Voy a girar un poquito el modelo para visualizar e identificar que quiero que este arco
esté pegado con este punto. Entonces para hacer eso simplemente selecciono el arco, selecciono el punto y voy a utilizar la restricción de coincidente para obligar a que ese arco quede pegado en ese punto. Luego voy a volver a mirarlo desde la vista frontal y voy a ubicar este punto medio de ese arco vertical con el punto medio o con el punto de origen. Listo. Y voy a tener un arco ya completamente definido. Para terminar de garantizar que quede definido, voy a alinear este punto con este de forma horizontal y los voy a dejar un poquitico largos. No me importa de qué longitud esté esto, la verdad pues no nos interesa porque después lo que vamos a hacer es utilizar este croquis de esta vista superior y vamos a cortar la forma de la cuchara. ¿Listo? Entonces en el momento no nos interesa si queda un poquito más largo, entonces lo voy a dejar así y voy a darle finalizar croquis. Luego entonces me voy a pasar para el plano número 2 y voy a crear un croquis en este plano número 2. Voy a ubicarlo con la tecla espacio en la vista frontal y voy a crear un arco en ese punto que tenga de radio 10. Entonces simplemente lo dejo ahí y le pongo una cota que tenga radio 10. Listo, luego voy a visualizarlo desde un lado para saber bien qué es lo que quiero seleccionar. Entonces en este caso voy a seleccionar este arco y este punto y voy a darle nuevamente coincidente. Luego vuelvo y lo ubico desde la vista frontal y voy a alinear el punto medio de ese arco con el origen de forma vertical. Y luego voy a hacer lo mismo que hice en el croquis anterior, simplemente selecciono estos dos puntos y los pongo horizontales. Los voy a abrir un poquito para que me dé espacio para ahorita hacer el corte. Entonces ya lo dejo por ahí, finalizo el croquis y luego me paso para el siguiente plano. En este plano nuevamente hago un croquis con la tecla espacio y me voy a buscar la vista frontal y creo un arco de 3 puntos en este punto más o menos y le pongo un radio de 40. Entonces vamos a hacer una cota con un radio de 40. Si se nos separa un poquito, entonces simplemente seleccionamos el arco, luego lo miramos desde un lado, con control seleccionamos este punto y le damos coincidente y vamos a obligar a que el arco se nos pegue a ese punto. Si lo vuelvo a mirar desde la vista frontal, entonces ya lo que tengo que hacer es alinear este punto medio del arco con el origen de mi plano y lo voy a dar vertical. Luego voy a hacer lo mismo que hice en los anteriores, es simplemente seleccionar estos dos puntos y le voy a dar horizontal. Entonces ya luego voy a poner esto un poquito más pequeño, no lo necesito tan grande como lo había hecho y ahí nos va a quedar. Entonces voy a finalizar este croquis y ahí vamos a tener una forma que nos va a permitir empezar a generar nuestras superficies. Con estos croquis ya vamos a empezar a generar unas superficies que nos van a ir definiendo la forma de la cuchara. Entonces voy a quitarle la visibilidad a estos tres planos para que todo se vea mucho más claro. Luego nos vamos a la pestaña superficies. Si la pestaña superficies no está habilitada por alguna razón, simplemente damos clic derecho sobre cualquiera de estas otras pestañas y seleccionamos la pestaña superficies. Miren que si yo la deschuleo, pues ahí no me va a aparecer, entonces nuevamente le voy a dar para que me aparezca la pestaña de superficies. Luego me voy para esta y voy a utilizar la primera operación que va a ser superficie limitante. Voy a seleccionar esta operación y en este caso
voy a seleccionar dos líneas que me den dos direcciones. Lo que va a hacer esta operación es, por decirlo así, entrelazar esas dos líneas que yo seleccione y me va a generar una superficie entre ellas. Entonces voy a seleccionar esta línea primero, pero miren que cuando la selecciono se selecciona todo el croquis inmediatamente, entonces no me sirve, yo solamente necesito seleccionar este arco que tengo acá. Entonces voy a darle suprimir a este croquis y para seleccionar solamente este arco voy a darle clic derecho en cualquier parte del espacio y voy a darle donde dice Selection Manager o administrador de selección, y luego simplemente voy a ir a seleccionar este arco y ya le voy a dar acá en el chulito de aplicar o aceptar. Luego me paso para la siguiente dirección y en esta sí no voy a tener problemas porque ya sé que la única dirección que tengo o la única línea que tengo va a ser esta, en este caso este arco. Entonces noten que cuando selecciono estas dos, inmediatamente él genera una superficie en torno a esas dos líneas, genera como una especie de rectángulo, pero obviamente curvo. Entonces voy a darle a aplicar y ya tengo mi primer superficie creada. Luego lo que vamos a hacer es crear una operación de recubrimiento entre este croquis y este otro croquis de acá, pero necesitamos el croquis anterior para seguir el camino que nosotros generamos con un radio de 20. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer visible ese croquis, y para hacer eso me voy a la operación de superficie limitante, la despliego, selecciono el croquis y le doy en mostrar para que se siga viendo el croquis. Luego entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una operación de recubrir entre dos perfiles. En este caso mi perfil número 1 va a ser este y el perfil número 2 va a ser este. Vamos a hacerlo nuevamente, borrar acá y voy a seleccionarlo desde este lado. Miren que en el momento anterior yo lo seleccioné desde este lado y él no nos reconoció esta operación. Entonces en ocasiones es importante seleccionarlos desde el mismo lado. Si yo seleccioné desde el lado derecho, que el otro croquis sea seleccionado desde el lado derecho. ¿Listo? Bien. Luego necesitamos una curva guía para que se genere esta superficie, pero a través de esta curva. Entonces nos vamos a pasar acá donde dice curva guía, y como solamente necesitamos seleccionar este pedacito de acá, entonces vamos a darle clic derecho a cualquier parte del espacio y le vamos a dar Selection Manager. Luego selecciono este arco y le doy a aplicar y miren que la superficie toma esa curva. ¿Listo? Y acá simplemente le doy a aceptar. Luego vamos a hacer lo mismo, pero ya desde este croquis o esta superficie, desde este perfil acá hasta este otro perfil. Entonces vamos a utilizar recubrir y voy a seleccionar esta geometría con esta geometría. Entonces pasa lo mismo que en la parte anterior, en que esta superficie no está siguiendo esta curva. Entonces nos tenemos que pasar a curva guía. En cualquier parte del espacio le doy clic derecho, selección manager y selecciono la curva que tengo acá y le doy a aplicar. Entonces noten cómo la superficie toma inmediatamente esa forma. Luego de esto le doy a aceptar y ya lo único que me hace falta es terminar de crear este pedacito de atrás, donde para eso voy a utilizar la línea que dibujé al final de este croquis. Entonces voy a utilizar una superficie limitante y voy a hacer una superficie limitante entre esta línea que tengo acá o este perfil que tengo acá y la línea que yo dibujé independiente en este punto. Miren que acá me sale la curva y me sale esa sola línea que yo dibujé al final del croquis. Pero recuerden que para que seleccione solamente esa línea debo darle clic derecho, selección manager
y selecciono esa línea y luego le doy a aplicar. Y miren cómo se termina de dibujar esa superficie. Luego le doy a aplicar y tengo casi que mi superficie terminada. Listo. Entonces voy a ocultar ese croquis. Y miren que ya tengo gran parte de la figura o de la cuchara dibujada. ¿Qué me hace falta? Darle la forma específica que tiene la cuchara. Para esto, entonces vamos a crear un plano un poquito arriba del plano de planta. Para eso voy a seleccionar este plano y voy a darle geometría de referencia y voy a crear un plano un poquitico más arriba que esté desfasado, puede ser a 50 milímetros, 50, y le doy a aplicar. Entonces voy a dibujar sobre este plano, voy a seleccionar este plano, me voy a ir a croquis y voy a dibujar un croquis en ese plano. Con la tecla espacio voy a irme a buscar la vista superior, quiero verlo desde el mismo sentido que lo tengo en el plano. Vamos a ver, listo, y acá entonces vamos a empezar a dibujar la geometría que tenemos en el plano, que es esta que tenemos acá. Listo. Para eso entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear un arco de 10 inicialmente. Entonces voy a utilizar un arco centro y voy a crear un arco de 10 milímetros por acá. Voy a generar la cota de ese arco, va a ser de 10, y luego voy a alinear este punto con este para que queden de forma horizontal. Luego de eso entonces voy a seleccionar este arco y esta línea y los voy a volver tangentes para que ese arco quede pegado en ese punto. Listo. Luego de eso entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un arco de 40 y luego un arco de 16,5. Para eso voy a utilizar un arco tangente. Selecciono arco tangente e inicio desde este punto hasta acá. Luego, con ese mismo arco seleccionado, voy a terminar de hacer la forma de la cuchara hasta acá. Y voy a irle dando dimensiones. Entonces esta tiene una dimensión de 40. Luego esta tiene una dimensión de 16,5. Y miremos cómo ese punto está alineado con el punto inicial. Listo, entonces simplemente le doy clic a ese punto y luego clic a este otro y le doy horizontal. Listo, para que nos quede completamente alineado. Luego de eso entonces voy a dar unas dimensiones entre esos dos arcos que es de 22,5. Entonces voy a darle dimensión entre el centro de este arco y el centro de este arco de 22,5. Y ahí ya tengo muy definido pues mi croquis. La idea es primero intentar definirlo muy bien y luego pues ir avanzando. ¿Listo? Luego de eso entonces necesitamos hacer un arco de 6, así como lo tengo acá. Entonces voy a trazar un arco también tangente desde acá hasta acá y le voy poniendo la dimensión que en este caso es de 6. Y luego voy a trazar otro arco, puede ser también tangente, con un radio de 600. Voy a seleccionar desde acá hasta más o menos, puede ser hasta acá. Listo. Vamos a definir la dimensión, en este caso va a ser de 600.
y le voy a dar a aplicar. Si se nos mueve mucho, simplemente lo seleccionamos y lo llevamos arrastrado hasta donde lo necesitamos tener. Esto lo ubicamos más o menos por acá. Luego de eso, entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a trazar otro arco tangente para terminar este radio de 6. Entonces voy a trazar este arco tangente hasta acá. Vamos a ponerle la dimensión de 6, radio 6. Y lo vamos a hacer tangente con esta línea que nos debe salir acá. Luego de eso voy a poner este punto horizontal con este para garantizar que quede completamente centrado. Y para que se nos defina nos hace falta esta dimensión de 18. Entonces primero voy a hacer el mirror de este croquis. Voy a hacer un espejo de este croquis. Y luego de que haga el espejo, pues voy a poner la dimensión. Listo. Para crear un espejo acá, entonces recuerden que debo crear una línea en el medio. Esa línea en el medio debe ser constructiva. No necesariamente tiene que ser, pero es lo más ideal de que sea constructivo. Antes de hacer el mirror voy a alinear este punto con este de forma vertical para garantizar que queden posicionados en el mismo punto, y este también lo voy a alinear con este de forma vertical. Luego de eso, entonces ahora sí voy a hacer el espejo. Para eso voy a irme acá donde dice crear simetría de entidades y me dice que seleccione las entidades a las cuales le quiero hacer simetría. Entonces va a ser esta, esta y esta. Y luego me dice que le seleccione la línea con respecto a la que voy a hacer la simetría. Entonces me paso por acá, selecciono esta línea y le doy a aplicar. Y ahí ya tengo dibujado el croquis de la cuchara. Lo único que me hace falta es dar una dimensión entre el centro de este arco y el centro de este arco, que va a ser de 18. Veanlo ahí. Listo. Entonces acá ya tenemos la forma de la cuchara. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a finalizar el croquis. Y para darle la forma que necesitamos a nuestra cuchara, entonces nos vamos a ir a las operaciones de la superficie y vamos a utilizar una operación que se llama recortar superficie. Entonces voy a darle recortar superficie y él ya me seleccionó el croquis que acabamos de hacer como el croquis que va a hacer el corte. Luego me dice que seleccione las caras donde quiero hacer ese corte. Entonces mi corte va a ser acá, luego va a ser por acá, luego acá y luego por acá. Listo. Entonces seleccionamos esta superficie y le damos aplicar. Tengamos en cuenta que estamos seleccionando las entidades que queremos conservar y luego le doy a aplicar. Cuando le demos acá, miren que me va a salir casi que ya terminada la forma de la cuchara. Y pues ya lo único que nos hace falta es, bueno, voy a quitarle la visibilidad a este plano. Y lo que nos hace falta es, primero, unir las superficies. Entonces voy a utilizar esta herramienta que se llama coser superficie, donde voy a unir todas las superficies que tengo acá para que queden en una sola. Y le voy a dar a aplicar. Ya tengo todas las superficies unidas. Y después de eso voy a generar un espesor, o voy a darle un espesor a esta cuchara. El espesor de la cuchara va a ser de 1 milímetro, entonces simplemente voy acá a dar espesor, vengo a esta superficie, lo selecciono y le doy un espesor de 1. La dirección del espesor tiene que ser hacia el otro lado porque nosotros hicimos el croquis de la parte de abajo, entonces vamos a darle que el espesor sea hacia en la otra dirección y le vamos a dar a aplicar. Y ahí tenemos nuestra cuchara. Eso es todo por hoy, espero que este video les haya servido mucho.